Hola, comenzamos ahora la tercera y última clase sobre el tema 3 o capítulo 3 del curso, y vamos a hablar ahora del teorema de Stokes. El teorema de Stokes relaciona la circulación de un campo vectorial B a lo largo de una curva con lo que dimos en llamar el rotacional de ese campo de la siguiente manera. Cuando tengo un campo vectorial B de velocidades y una curva cerrada simple, podemos pensar en una circunferencia. La circulación de B a lo largo de esa curva se define como esta integral de línea del campo vectorial B por el vector tangente tau. Es decir, la circulación de B a lo largo de la curva es la integral de la componente de B tangencial a la curva B. Esa circulación tendrá un signo que dependerá de cuál es la orientación que tomemos de la curva, o decir, que se aprecia en la elección del vector tangente, que puede ser en una dirección o en la opuesta. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Stokes? El teorema de Stokes nos dice que el rotor también mide la circulación del fluido a través de la siguiente igualdad. Esa circulación, que es esta fórmula de aquí a la derecha, es la integral sobre la curva C, que voy a tratar de dibujar aproximadamente, recorrida, cuando recorro la curva C en este sentido que indica la flecha, y calculo esa integral, me da un número, un resultado, que es lo que llamamos la circulación del campo B a lo largo de esa curva C. Esa integral es equivalente a integrar el rotor del campo vectorial B a lo largo de, sobre cualquier superficie S que tenga a C como borde. Aquí dibujé una especie de superficie S. Esto que está aquí es una superficie S que tiene a la curva C como borde. Podría ser una superficie plana o podría ser una superficie mínima como la que se dibuja con la pompa de jabón que tiene ese alambre como borde, o una superficie cualquiera, suave, que se mantiene dentro de la región donde está definido y es suave el campo vectorial B. Entonces, si integro el rotor de B, la componente normal de ese rotor en la superficie, sobre esa superficie, me da lo mismo que integrar sobre la curva C la componente tangencial de B. Eso es lo que nos dice el teorema de Stokes. A la izquierda tenemos integral de una derivada de B, la derivada particular es una combinación de derivadas, que es este rotor, por la componente normal, y a la derecha tenemos la integral de B sin ninguna derivada por la componente tangencial a la curva. La elección de esta normal, también dijimos, sabemos que nos da un signo u otro, bueno, y la elección tiene que ser de acuerdo a la mano derecha. Si la regla que se llama regla de la mano derecha, que la manera de pensarla en este dibujo es: si yo camino por la curva siguiendo la dirección indicada por el vector tangencial y la superficie me queda a la izquierda, entonces la normal tiene que ser hacia arriba. Esa es la regla que tienen que cumplir el vector tau y este n. Muy bien. Una de las aplicaciones fundamentales del teorema de Stokes aparece en la teoría de potencial, pero antes de hablar de eso, remarcamos esta observación, que si el rotacional entonces de un campo es cero, la circulación sobre cualquier curva cerrada va a ser cero. Si yo pongo sobre un fluido que corre con un campo B que es irrotacional, y tiro un corcho o algo que flota o cualquier producto, cualquier trozo sólido, el rotacional cero indica que no va a girar.
porque las fuerzas alrededor de cualquier superficie, que sería el borde del objeto de cualquier curva, las compensarían y daría 0. Bien, ¿a qué llamamos potencial de un campo vectorial? Bueno, no todos los campos vectoriales tienen un potencial, pero se dice que, dado un campo vectorial B, el campo escalar phi es el potencial de B, o es un potencial para B, si satisface que el gradiente de phi es B. Entonces, los campos vectoriales que admiten un potencial son aquellos que son el gradiente de una función escalar, que es lo que se llama el potencial de B. Entonces, una primera observación es que no todo campo vectorial admite un potencial. ¿Por qué es esto? Bueno, observemos lo siguiente. Si yo tengo un campo que admite un potencial, un campo B que es el gradiente de una phi, y le calculo el rotor o el rotacional, eso me va a dar automáticamente 0, porque es una de las identidades que vimos en la clase anterior, o en la primera clase de este capítulo. Entonces, el rotacional de un gradiente da siempre 0, porque son todas derivadas segundas que se cancelan unas a otras. Por lo tanto, ¿qué conclusión saco de acá? Bueno, saco que si un campo vectorial admite un potencial, es necesario que ese campo sea irrotacional. En términos matemáticos, si B admite un potencial B, entonces ese campo B es irrotacional o su rotacional es 0. Muy bien, seguimos un poquito más. Ahora hablamos de campos de fuerza. Recién estábamos pensando en un campo de velocidades. Ahora tomamos un campo de fuerzas, y para un campo de fuerzas F definimos el trabajo realizado por una partícula que se desplaza por una curva C. Entonces, dado un campo de fuerzas F, puede ser el campo gravitatorio, por ejemplo, se llama trabajo realizado por ese campo sobre una partícula que se desplaza por una curva C a la integral de línea de ese campo F por la curva C. Nuevamente es la integral de línea de un campo vectorial, por lo tanto va a tener un signo dado por la elección que hagamos de la tangente. Ese signo va a depender del trabajo realizado por ese campo cuando recorra la curva en una dirección o en la opuesta. Muy bien, lo digo una vez más, el trabajo realizado por la fuerza F sobre la partícula que se mueve por la curva C es la integral a lo largo de C de la componente tangencial a C de F. Muy bien, con esta definición de trabajo pasamos ahora a decir lo que es un campo conservativo. Un campo conservativo, un campo de fuerza se llama conservativo si el trabajo realizado por F al desplazar una partícula entre dos puntos solo depende de quiénes son los puntos, de cuál es el inicial y final, pero no importa cuál es la trayectoria que los une. Es decir, si el trabajo realizado por cualquier trayectoria que una dos puntos P y Q solo depende de cuáles son los extremos, pero no depende de cuál es la trayectoria que yo haya elegido. Esa es la definición de campo conservativo. Veamos ahora qué ocurre cuando F admite un potencial. Si tengo un campo F que admite un potencial, phi, quiere decir que F es el gradiente de phi, y tomo una curva C, que la parametrizo por una función gamma vectorial, y une P con Q, eso quiere decir que el punto inicial es gamma 0 es P, y el punto final gamma de 1 es Q. Entonces, ¿qué ocurre con el trabajo realizado por F a lo largo de esa curva? Veamos. El trabajo es esta integral que está aquí, la integral sobre C de F, que si uso la parametrización gamma, como hicimos algunos ejercicios en el capítulo anterior, es la integral entre 0 y 1 de F de gamma de T producto punto gamma prima de T. Como F admitía el potencial phi, podemos reemplazar F por gradiente de phi, y entonces estoy integrando entre 0 y 1 el gradiente de phi de gamma de T producto punto gamma prima de T diferencial T. Paso un poquito al pizarrón para mostrar
en detalle esta parte de la operación. Entonces, tengo gradiente de phi evaluado en un punto gamma de t, producto escalar gamma prima de t. Uy, está fuera de foco. Ahí se ve mejor. Eso es el gradiente de phi evaluado en el punto de coordenadas x1 de t, x2 de t, x3 de t, producto punto, gamma prima, y gamma prima es x1 prima de t, x2 prima de t, x3 prima de t. Entonces, ¿qué tengo ahí? El producto escalar entre esto que está acá y eso. Ahora, ¿qué es gradiente de phi? Gradiente de phi es la derivada de phi con respecto a x1. Y lo voy a estar multiplicando por x1' de t. Más la segunda componente del gradiente de phi es derivada de phi con respecto a x2. Y lo voy a estar multiplicando por x2' de t. Más la tercera componente del gradiente, que es derivada de phi con respecto a x3, y lo multiplico por x3' de t. Bueno, esto que está ahí, por la regla de la cadena, es la derivada con respecto a t de phi en x1 de t, x2 de t, x3 de t. Por la regla de la cadena, si yo quiero derivar esto con respecto a t, tengo que derivar phi respecto a x1 y multiplicar por la derivada de x1 respecto de t. Ese es ese primer término. Más la derivada de phi con respecto a x2 por la derivada de x2 respecto de t, que es x2', es este segundo término. Más la derivada de phi con respecto a x3 por x3', que es ese tercer término. Y esto lo escribimos de manera compacta como derivada con respecto a t de phi de gamma de t. Ahora sí volvemos a las transparencias. Y entonces lo que teníamos aquí, que es, lo que teníamos aquí, que es el producto de gradiente gamma, gradiente de phi en gamma de t por gamma punto de t, no es otra cosa que la derivada con respecto a t de phi de gamma de t. Y entonces ahora tenemos una integral de las lindas de calcular, de cálculo de una variable, la integral entre 0 y 1, de la derivada con respecto a t de algo. Eso no es otra cosa que evaluar esta función phi de gamma de t en 1 menos phi de gamma de t en 0. ¿Sí? Integrar la derivada es evaluar la función en los extremos. ¿Pero qué era gamma de 1? Gamma de 1 es el extremo final de la curva, es q, y gamma de 0 es el extremo inicial de la curva, que es P. Por lo tanto, esto es phi de Q menos phi de P. Vemos que el trabajo realizado por la fuerza F sobre la curva C no es otra cosa que la resta entre phi de Q menos phi de P. Y no interesa cuál era la curva, lo importante eran los extremos. Por lo tanto, ¿qué concluimos de acá? Concluimos que si F admite un potencial, el trabajo depende solo de lo que vale ese potencial en los extremos. Por lo tanto, si F admite un potencial, resulta ser un campo conservativo. Muy bien, pasamos a la próxima diapositiva. Seguimos con los campos conservativos y ahora vamos a ver que si un campo es conservativo, entonces necesariamente admite un potencial. Es la recíproca de lo que acabamos de afirmar recién. Entonces consideramos un campo conservativo F, con coordenadas F1, F2 y F3. Fijamos un punto del espacio O y decimos que phi de O, vamos a definir el potencial phi. Entonces definimos phi de O igual a 0. Al finalizar comento qué pasa si defino phi de O de otra manera.
Entonces ahora para cada P voy a definir phi de P como el trabajo realizado por la fuerza F al transportar una partícula desde el punto O hasta el punto P por cualquier curva. ¿Por qué digo cualquier curva? Porque estamos partiendo de que es un campo conservativo. Partimos de que tenemos un campo conservativo. Por lo tanto, por cualquier curva, esta integral va a dar lo mismo. Lo único que interesa es quién es el punto inicial y el final. El inicial es 0, como definimos, es el O, que phi de O dijimos que es 0, y entonces phi de P lo estamos definiendo con esta fórmula como el trabajo realizado por la fuerza F al llegar de O a P. Entonces la F está dada y defino de esta manera. Entonces aquí abajo está escrito que como F es conservativo da lo mismo a través de cualquier curva. Y de esta manera yo quiero saber si es cierto que el gradiente de phi es F. Entonces veamos que esto ocurre mirando, por ejemplo, la derivada de phi con respecto a su tercera componente. Pasamos a la próxima diapositiva. Y dijimos que definimos phi de un punto. Perdón, estoy aquí. Voy a definir phi de un punto como la integral a lo largo de cualquier curva C que una el origen O con el punto. Entonces, en particular, puedo elegir esta curva que tengo aquí dibujada, que sale del origen, primero en la dirección de x1, luego se mueve en la dirección de x2, y finalmente se mueve en la dirección de x3. Esa curva, o podría haberla tomado un poquito más suave, así, lo importante es que al final se mueva de manera vertical en la dirección de x3. ¿Qué ocurre entonces? Cuando yo quiero calcular esta integral, es lo mismo que la integral sobre C1 más la integral sobre C2 más la integral sobre C3 de f por el vector tangencial. Ahora, ¿cuál es el vector tangencial sobre la curva C1? Es el vector i. Así que hacer f por i es la función f1. El vector tangencial en C2 es el vector j, así que hacer f por j me da f2, y el vector tangencial en C3 es el k, hacer f por k me da la tercera componente f3 del campo vectorial. De esta manera, ahora cuando integre sobre la curva C1, ¿cómo la parametrizo esa curva C1? Bueno, las coordenadas x2 y x3 valen 0, y la coordenada x1 vale, o x vale, va variando desde 0 hasta x. Entonces, llamo s a la variable que varía, y que va desde 0 hasta x, e integro f1 de s0, 0 diferencial s. Esta es la integral sobre C1. La integral sobre C2, ¿qué coordenadas tienen los puntos que están en C2? Bueno, la primera coordenada vale x, la segunda varía desde 0 hasta y la tercera componente vale 0. Por eso estoy parametrizando esa curva como x, s, 0. Y el s va desde 0 hasta y. Y en la última curva, la curva C3, estoy integrando f3 porque tengo f por k. ¿Cuánto valen las coordenadas en C3? Bueno, la x vale x, la segunda vale y, como se ve acá y acá, y la tercera varía desde 0 hasta z. Por eso tengo la integral de 0 a z de f3 evaluado en x, y s diferencial s. Muy bien. Limpio todo lo que escribí, y entonces tengo que phi de x y z es igual a esta fórmula. Muy bien, ahora quiero derivar la phi con respecto a z. La z aparece solamente en un lugar en toda esta fórmula. El único lugar donde aparece z es aquí, en el extremo derecho de esta integral. Entonces, cuando derive esta integral, que estoy integrando aquí con respecto a la variable s, lo que obtengo es la fórmula de adentro evaluada en lugar de s
z. Esto es de nuevo el teorema fundamental del cálculo. Estamos usando que derivar una integral nos da el integrando evaluado en el extremo derecho. De nuevo, en este momento x e y son fijas, las estoy pensando como constante, y la única variable es esta s, que cuando reemplazo el extremo de integración me da z. Entonces derivar este primer término con respecto a z da 0. Este segundo término con respecto a z da 0. Y cuando derivo este tercer término respecto a z, me da el integrando evaluado en s igual a z, que está aquí. Por lo tanto, la derivada de φ con respecto a z es f3. De la misma manera, o de manera similar, tomando curvas que terminen con la orientación x o con la orientación y, puedo probar que la derivada de φ con respecto a x es f1 y la derivada de φ con respecto a y es f2. Por lo tanto, lo que obtengo es que el gradiente de φ es la f. Entonces, ¿qué hemos demostrado en la última diapositiva? Que si tengo un campo conservativo, resulta ser siempre el gradiente de un campo escalar. Y ya, por lo tanto, ya sabíamos que el gradiente de un campo escalar era rotacional, porque el tomar el rotor de un gradiente da 0, por lo tanto ahora, concatenando estas dos cosas que sabemos que si un campo es conservativo resulta irrotacional. ¿Sí? Porque si es conservativo es el gradiente, y si es un gradiente ya sabemos que es irrotacional. Finalmente, gracias al teorema de Stokes, ahora vamos a saber que si tengo un campo irrotacional, entonces es conservativo. ¿Y por qué sabemos esto? Por lo siguiente, ser conservativo dijimos que era que la integral sobre una trayectoria solo depende de cuáles son los extremos. Esto es lo mismo que decir que la integral sobre una trayectoria cerrada da 0, porque la curva comienza y termina en el mismo punto. O puedo pensar que es la unión de dos trayectorias, una que va de P a Q y otra de Q a P. Entonces cuando voy de P a Q me da un resultado, cuando voy de Q a P me da el opuesto, entonces la suma de los dos es 0. Entonces, ser conservativo es lo mismo que decir que la integral sobre cualquier curva cerrada da 0. Ahora, miremos esto. Gracias al teorema de Stokes, si integro sobre una curva cerrada, f, eso es lo mismo que integrar sobre cualquier superficie que tiene a esa curva cerrada, ¿qué cosa? El rotacional de f por el normal. Pero si es irrotacional, esta integral da 0 y por lo tanto la integral sobre cualquier curva cerrada da 0. Y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, que el dominio tiene que ser simplemente conexo. Quiere decir que el lugar donde está definida la función no puede tener un agujero que no permita poner la superficie. Si mi dominio fuera todo R3, por ejemplo, excepto el eje Z, tengo un problema, porque si tomo un círculo, una circunferencia alrededor del eje Z, cuando quiero poner una superficie que tenga esa como borde, esa superficie tiene que pasar por el eje Z, y entonces pasa por un lugar donde no está definida la función, o donde no es continuo. Por lo tanto, para poder afirmar que todo campo irrotacional es conservativo, que sí es lo mismo que decir que tiene un potencial, necesitamos que el dominio sea simplemente conexo. Simplemente conexo quiere decir eso, que no le puedo hacer un agujero para que no me permita construir superficies. Muy bien, y con esto terminamos la tercera y última clase sobre el tema de operadores diferenciales.